El punto ANCAP. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. El partido político Podemos se ha presentado siempre como el gran defensor del feminismo, la lucha contra el patriarcado y los derechos de las mujeres. Nos han repetido hasta la saciedad frases como «hermana, yo sí te creo», «las denuncias falsas no existen» o «hay que poner el consentimiento en el centro». Sin embargo, hoy en día son una sombra de lo que una vez fueron. Los que venían a acabar con la casta política, a vivir entre los votantes como uno más y a no cobrar más de 4 sueldos mínimos, han acabado convirtiéndose en un grupo endogámico donde la verticalidad del discurso es la ley, un grupo que si alguna vez luchó por causas sociales importantes, hoy lucha por mantenerse en las instituciones, atacando a los medios que una vez los auparon al poder y denostando cualquier crítica a su modus operandi, señalando a las cloacas del Estado como culpables inequívocos de su caída en los últimos años. Si miramos de cerca lo que ha ocurrido en el seno del partido, la conclusión es otra. Y es que presos de sus propios discursos y de su propia ingeniería social posmoderna, han sido ellos los que poco a poco han ido cavando una tumba que siempre estuvo preparada, un socavón en el cementerio de tantos otros actores políticos que los partidos mayoritarios necesitan en algún momento, pero que al igual que otros muchos, acaban en el pozo del olvido cuando dejan de ser necesarios. Podemos llegó para alterar el statu quo y asaltar las instituciones, pero lo que acabó asaltando fueron las relaciones personales, alterando un clima social imperfecto, pero construido de forma natural y consensuado entre las personas. Como cualquier otro partido político de usar y tirar, ha acabado siendo residual y ahora, mientras se desangra en luchas y cazas de brujas entre sus propios integrantes y miembros de otros partidos de su mismo espectro político, el cambio de paradigma que han propiciado en las relaciones entre hombres y mujeres es hoy uno de los mayores ejemplos de cómo usar el Estado como una herramienta de ingeniería social puede perjudicar a toda la sociedad civil. Pero claro, cuando hay estados de por medio, podemos esperar lo peor. El camino político de Podemos puede explicarse con una paradoja brutal. El partido que se autoconcibe como el adalid del feminismo y la igualdad ha acabado siendo el detonante de una grieta enorme entre sexos y ha sido el promotor de leyes perjudiciales para las mujeres que por bandera decía proteger. Uno de los grandes problemas que la formación morada nos ha proporcionado es el legado que ha dejado a hombres y mujeres. Como recordarán, la infame Ley Integral de Violencia de Género de 2008 dejó al 50% de la población sin la presunción de inocencia característica de procesos garantistas. No es atribuible a Podemos, pero sin embargo sí que ha sido una de las leyes a las que más jugo le han sacado desde su dogma ideológico. Fenómenos como el Me Too o el hermana yo sí te creo han ayudado a crear un clima de recelo y desconfianza entre ambos sexos, que veremos cuántos años tarda en desaparecer del subconsciente colectivo. Mentiras como el 0,01% de denuncias falsas han servido para instrumentalizar la ley de 2008 contra hombres en procesos de divorcio y ha permitido que personas totalmente inocentes se vean mermadas por un sistema que los hace culpables de facto. El mantra del 0,01% de denuncias falsas se ha repetido hasta la saciedad, y en un ejemplo perfecto de la aguja hipodérmica de Harold Laswell, ha ido haciendo mella en la cabeza de cada persona a la que conseguían convencer. Pero la realidad es otra. Un porcentaje que solo cuenta las denuncias que han sido condenadas como falsas en juicio, pero no incluye el 80% restante que han sido archivadas o sobreseídas por falta de pruebas, pues ello cambiaría la narrativa alarmista que Podemos necesitaba para infundir un clima de terror y recelo a las mujeres. La parte más paradójica de todo esto es que desde Podemos y antenas mediáticas afines a este mantra se nos ha dicho que las denuncias falsas no existen o que son insignificantes, pero curiosamente han acabado afectando a varones que abanderaron este movimiento como Íñigo Errejón o Juan Carlos Monedero. Y no es lo único, sino que cuando estos casos han saltado a la palestra, varias integrantes de las formaciones Podemos y Sumar han declarado que este tipo de comportamientos ya se sabían de hacía tiempo.
las mismas que se rasgaban las vestiduras cuando un gañán del Partido Socialista le plantó un pico a una futbolista, reconocen saber de este tipo de comportamientos internos y no lo han dicho hasta que esto se ha filtrado a los medios. De nuevo, y a favor de todo pronóstico, la ideología que se proyecta hacia los votantes no se cumple luego entre los que la inoculan. Haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Una de las grandes losas que Podemos nos ha dejado ha sido la ley trans. Esta ley es otra demostración de cómo la izquierda neomarxista utiliza identidades y colectivos vulnerables como armas políticas. Uno de los pilares de la ley es la autodeterminación de género sin pruebas ni requisitos, lo que significa que cualquier persona puede cambiar su sexo en el DNI con una simple declaración en el registro civil. Esto ha abierto la puerta a fraudes legales, hombres que se declaran mujeres para eludir condenas por violencia de género, conseguir beneficios legales o competir en deportes femeninos con ventaja física. La ley trans de Podemos no tiene nada que ver con la protección de las personas trans reales. Es una herramienta de ingeniería social diseñada para dividir, controlar y reescribir la realidad en favor del Estado. Si el Estado puede definir la identidad con un trámite, entonces la identidad es estatal, no individual. Si los ciudadanos no pueden definirse a sí mismos, sino que dependen del Estado para su identidad, el Estado se convierte en el árbitro de lo que eres y de los derechos que tienes. Por otra parte, tenemos la ley que acabó dinamitando a Podemos, la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del Solo Sí es Sí. Esta chapuza legislativa impulsada por Irene Montero y el Ministerio de Igualdad de Podemos se vendió como un avance feminista, pero en la práctica benefició a violadores y agresores sexuales en lugar de proteger a las víctimas. En teoría, la ley buscaba unificar los delitos de abuso y agresión sexual en una sola categoría y centrar todo en el consentimiento, pero al unificar ambas tipificaciones, la horquilla de penas mínimas se redujo. Además, cuando se reforman delitos graves, es habitual incluir una disposición transitoria que impide la rebaja automática de condenas previamente impuestas. Podemos no incluyó esta disposición, por lo que al reducirse las penas mínimas, los jueces se vieron obligados a aplicar la ley más favorable a los condenados. Cuando los juristas les advirtieron, Irene Montero y su equipo insistieron en que los jueces aplicarían la ley correctamente, sin entender que la aplicación correcta implicaba precisamente reducir las condenas. A día de hoy, el resultado de la ley es que, según datos del Consejo General del Poder Judicial, hasta el 1 de noviembre de 2024, los tribunales han acordado al menos 1.233 reducciones de pena en aplicación de esta ley, lo que ha resultado además en al menos 126 excarcelaciones de agresores sexuales. Lo más aberrante es que Montero y su partido se negaron a reconocer el error y culparon a los jueces alegando machismo judicial. La huida hacia adelante que Podemos ha tenido alrededor de esta ley demuestra que el objetivo nunca fue proteger a las mujeres, sino imponer su agenda ideológica, metiendo al Estado en el ámbito más privado de las relaciones humanas, el consentimiento sexual. La ley del solo sí es sí no es solo una ley mal hecha, es un reflejo del peligro de legislar en base a ideología. Y aunque desde varios altavoces mediáticos de la izquierda y el propio partido se señalaron las críticas a esta ley como machismo o desconfianza porque un grupo de jóvenes feministas redactase una ley, estamos una vez más ante un ejemplo claro de cómo la incompetencia legislativa tiene consecuencias reales. No se trataba de proteger a las mujeres, sino de burocratizar el sexo. Podemos nos ha querido vender que son el partido más feminista de España, pero sus propios líderes siempre se han visto envueltos en contradicciones sobre su propio discurso. Casos como el de Juan Carlos Monedero han quedado en el ostracismo interno del partido, mientras que el caso de Íñigo Errejón fue aprovechado por Podemos para atacar a Sumar y desgastar a Yolanda Díaz. En relación al caso Monedero hemos escuchado declaraciones de personas como Marina Lobo o Pablo Echenique, los cuales hablaban de los peligros que podía suponer para las víctimas que se filtraran este tipo de informaciones. En contraposición, Victoria Rosell, como delegada del Gobierno contra la violencia de género, dijo en 2021 que el silencio es el mejor cómplice contra el agresor.
Como diría el actual secretario de organización de Podemos, Pablo Fernández, y en relación a la gestión de Podemos sobre el caso Monedero, esto evidencia un triunfo del feminismo. Sus dos buques insignia, la ley trans y la de solo sí es sí, han dejado un reguero de incongruencias jurídicas y una lista de damnificados enorme. El partido más horizontal y feminista de la historia es también el partido que más ha instrumentalizado a las mujeres. Y dentro de la formación, estas solo han sido importantes cuando ha convenido políticamente, pues además, todas las decisiones que se han tomado han sido bajo el mando del líder único, Pablo Iglesias. Y esto no es de extrañar, pues es el proceso por el que los partidos pasan. La horizontalidad y las asambleas democráticas se diluyen cuando llegan al poder. Podemos, al igual que cualquier otra formación con influencias neomarxistas y posmodernistas, ha intentado apropiarse de la lucha cultural mediante la dominación del discurso y las instituciones culturales. Ha aplicado esta estrategia copando universidades, medios de comunicación progresistas y promoviendo leyes que redefinan el lenguaje y la moral pública. Ha sustituido al proletariado que ellos mismos adulaban y ahora desprecian por otros colectivos oprimidos. Se han centrado en cambiar la cultura, controlar el discurso y fortalecer el papel del Estado como ente regulador de la sociedad. Las relaciones entre hombres y mujeres han demostrado que no pueden ser fiscalizadas bajo un baremo irreal que ni siquiera es cumplido por los que lo imponen. No necesitamos un Estado que intervenga en la forma en la que nos relacionamos. La verdadera libertad entre hombres y mujeres, basada en la confianza, la responsabilidad y el respeto mutuo, no son el problema, son la solución. Un saludo y les esperamos aquí, en el Punto ANCAP.